De las cosas que ha dejado claro el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Ya registrado desde hace unas semanas, es que en Europa está muy vivito y coleando el enorme racismo contra, bueno, países y contra poblaciones que sencillamente son distintos a ellos. Finalmente, todavía sigue presentes los nazistas, recordando que el gobierno ucraniano está lleno de milicias neonazis financiados por el propio gobierno de Kiev, ¿no? Como el batallón Azov, que incluso, bueno, ya está siendo hasta reconocido y glorificado por los propios medios estadounidenses. Pero lo que más ha impactado es, por ejemplo, cómo los corresponsales de varios medios occidentales, en particular de Estados Unidos, de todos modos, o de otros países, señalan que lo más desastroso, triste de esta guerra es que quienes están sufriendo son gente como ellos, güeritos y ojos verdes, que no son como las otras guerras, como las que han sucedido en Irak y Afganistán, en donde finalmente son pueblos no civilizados y obviamente más morenos, y completamente distintos a ellos. Esas son buenas guerras, sino que estas son malas guerras. Y al mismo tiempo, este enorme racismo que todavía sigue en Europa y que la verdad es que es creo que más fuerte incluso que antes, también ya ha llevado a gobiernos ya han decidido pues darles visas y ciudadanías a los ucranianos refugiados, como por ejemplo el español, pero al mismo tiempo niegan a los migrantes del norte de África o migrantes musulmanes este tipo de beneficios, a pesar que ya llevan años intentando buscar la residencia, en otra clara muestra de racismo europeo. Bueno, esto más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues fíjate que anda circulando en las redes unos videos de periodistas de medios occidentales, tanto estadounidenses como europeos, literal, destacando las características físicas y raciales de los ucranianos. Dicen que tienen que defender a Ucrania porque son rubios de ojos azules y porque son países europeos civilizados, no como los iraquíes o los afganos u otro tipo de gente más morena. Increíblemente, en pleno año 2022, el criterio de los periodistas estadounidenses de las grandes cadenas de televisión dicen que ese es el criterio por el cual Estados Unidos debería defender a los ucranianos. Y luego dicen que no hay neonazismo. Aunado a esto, quiero comentarte también que en Europa han flexibilizado los criterios de migración y de asilo para los refugiados ucranianos, excepto el Reino Unido. Primero, quiero mostrarte el video que se ha viralizado y que anda circulando con respecto a las características que destacan los periodistas estadounidenses con respecto a las apariencias físicas de los ucranianos y de por qué se les debe ayudar. This is not a developing third world nation. This is Europe. These are not refugees from Syria. These are refugees from neighboring Ukraine. I mean, that, quite frankly, is part of it. These are Christians, they're white. They're emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed, children being killed every day with Putin's missiles. This isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan, that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too. Sobre todo este último periodista tontazo que dice que Irak y Afganistán tienen conflictos hace décadas, pues debería decir que son conflictos provocados por su país, que ha venido armando a personajes como Saddam Hussein o como Osama Bin Laden desde hace años para después justificar una agresión directa en contra de estos países. Nacho, en ese contexto, siguiendo los criterios raciales, pues resulta que mientras en Ucrania las fuerzas ucranianas no han estado permitiendo que no nacionales nigerianos o afganos o indios o de Sri Lanka salgan, porque primero están dándole prioridad de salida a la gente blanca de ojos de color, pues en ese contexto Ursula von der Leyen dice que Europa está del lado de los que necesitan protección, que todas las personas que quieran estar escapando de los bombazos de Putin son bienvenidos en Europa. Con ese nivel diplomático, con ese nivel de lenguaje, dice que Europa, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, se proveerá de protección a aquellos que busquen asilo y cobijo y que después quieran regresar de manera segura a casa. Y la propuesta señala tres grandes ejes. Primero que nada,
se ofrece una respuesta, dicen desde Europa, una respuesta al asilo temporal que tiene que ver con proteger a los derechos inmediatos. Esto incluye derechos de residencia, acceso al mercado laboral, acceso a la vivienda, asistencia social, asistencia médica o de otro tipo y medios de subsistencia. Para niños y niñas y adolescentes no acompañados, la protección temporal confiere derecho a la tutela legal y también al acceso a la educación. El segundo punto tiene que ver con reducir la presión sobre los sistemas nacionales de asilo mediante la creación de un estatus de protección con trámites reducidos. Dice la propuesta europea que esto evitará abrumar los sistemas nacionales de asilo y permitirá a los Estados miembros gestionar las llegadas de manera ordenada y eficaz en pleno respeto a los derechos fundamentales y obligaciones internacionales. También se habla de un mayor respeto y solidaridad y reparto de responsabilidades, ya que las normas de la Directiva de Protección Temporal Europea promueven un equilibrio de esfuerzos entre los Estados miembros para acoger a personas desplazadas de Ucrania. La Comisión coordinará una plataforma de solidaridad en la que los Estados miembros puedan intercambiar información sobre la capacidad de acogida. Nacho, y esto es muy revelador porque tú recordarás que en 2021, hace unos 5 o 6 meses, prácticamente estuvo a punto de haber un conflicto diplomático entre Polonia y Bielorrusia, porque decían que desde Bielorrusia se estaba permitiendo que iraquíes, que afganos y sirios, víctimas de las guerras que los europeos y los estadounidenses han impulsado en el Medio Oriente, pues saturaran los sistemas de asilo de Europa. Sin embargo, el criterio es que como los ucranianos son blancos de ojos de color y son europeos cristianos, entonces se les abren las puertas de par en par sin importar prácticamente el currículum que tengan y sin importar la trayectoria de vida que lleven. Sin embargo, la piedra en el zapato para los europeos sigue siendo la Gran Bretaña, misma que va a apoyar todas las experiencias bélicas de Estados Unidos y de la OTAN, porque al momento de asumir los costos de una guerra, el gobierno de Boris Johnson ha ampliado los criterios de acogida a los ciudadanos ucranianos que huyen de la guerra en su país, pero su oferta es muy limitada en comparación con la realizada por Europa, que ha permitido a todos los refugiados una estancia de hasta 3 años sin necesidad de solicitar visado. Ese, digamos, es el cambio. En condiciones normales, los ucranianos batallan mucho para ir a Europa, incluso para que se les dé una visa. Sin embargo, en estas condiciones excepcionales, podrán entrar a Europa sin visado y estar allá trabajando y tener literal la tranquilidad de incluso estudiar. Sin embargo, esto no será así en el Reino Unido, que ya no forma parte de la Unión Europea y que, decían, en teoría solo podrían recibir a 200,000 ucranianos. Sí, de alguna manera hay que reconocer que flexibilizaron su oferta, porque el esquema que habían anunciado en una primera instancia solo contemplaba a familiares directos, es decir, a esposos, esposas, parejas de hecho con al menos 2 años de convivencia, hijos menores de 18 años o adultos que necesitaran cuidados especiales. Sin embargo, ahora dicen, pues incluso vamos a recibir a otros 200,000 que por razones de seguridad nacional que pues confirmen, se les certifique que son personas pues decentes y honorables, lo que eso signifique, Nacho. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe de RI y yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.